Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos una vez más en el programa ¿A quiénes elegimos? Acá por Radio Cáritas Universidad Católica en las 6:80 AM. Bueno, hoy es lunes 4 de diciembre, hace 30 grados, si no me equivoco, son las 4:02. Es un lunes bastante tranquilo, ¿verdad, Francisco? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo y hola a la ciudadanía, ¿cómo están todos? Después de ayer de un súper temporal que arrasó todo, de verdad, hoy tenemos un lindo clima como para especialmente hablar sobre política, así que la gente pueda escuchar propuestas de los candidatos. Entonces, bueno. Estamos a 2 semanas de las elecciones internas que van a definir quiénes van a competir en las elecciones generales del próximo año y muy probablemente ahí salgan nuestras próximas autoridades. Bueno, desde A quienes elegimos, nuevamente estamos prestos para comentar y difundir las principales propuestas de las elecciones, de los distintos candidatos, precandidatos, digo bien, en esta contienda electoral. Bueno, la decisión y el hecho de votar es algo que está un poco desvirtuado lastimosamente en nuestro país. El hecho de votar no muchas veces implica el acto de elegir, que es una de las cuestiones, una de las problemáticas que desde el CIRT estamos identificando, y con esta plataforma pretendemos dar respuesta a eso, ¿verdad, Francisco? Asimismo, no hay que olvidar, y esto es como para hacerlo recordar a la audiencia, de que A quienes elegimos es una iniciativa ciudadana. Y mantenemos, o el objetivo que promovemos, que queremos lograr, es que la gente pueda conocer las propuestas de aquellas personas que se candidatan a cargos públicos, que sepan quiénes son, de dónde vienen y cuáles son las posiciones políticas que tienen, ¿verdad? Porque no está mal que una persona tenga una posición política y defienda su posición política. Lo que está mal es que se esconda a través de un eslogan nomás y no haya propuesta. Eso es lo que yo creo que hace daño. Entonces, bueno, esta plataforma lo que busca es, independientemente, porque no estamos de acuerdo, o sea, no estamos apoyando a ningún partido político ni nada, es abierta. Si es que algún precandidato o precandidata quiere venir a compartir sus propuestas para la ciudadanía, nos mandan un mensaje a través de las redes sociales y enseguida Roy va a decir cómo se pueden comunicar con nosotros, y la mesa, en este caso la mesa está abierta para que vengan y puedan comentar esto. Así mismo, Francisco. Bueno, les recordamos a todos los que nos escuchan que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage en Facebook, A quienes elegimos. Ahora mismo estamos transmitiendo esto por Facebook Live. Todas las personas que quieran comentar, quieran hacer preguntas, pueden escribirnos ahí, nosotros lo vamos a estar leyendo en vivo. También pueden seguirnos en Twitter, @AQEPY, y en Instagram como A quienes elegimos. Bueno, hoy estamos con Carlos Huespe, quien nos acompaña, nos va a acompañar esta tarde en A quienes elegimos. Hago una pequeña presentación, Carlos, antes de darte la palabra. Él es abogado, egresado de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, es escribano, alumno distinguido en el posgrado en Derecho Notarial Registral de la Universidad Católica, tiene un diplomado en Oratoria Moderna por el IPEP en el 2009, es director general del Holding Huespe, fundador y líder del movimiento Aptitud Colorada, y es actual precandidato a diputado por Capital por el movimiento Aptitud Colorada. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy contento de estar compartiendo con ustedes hoy acá, ¿verdad? Para hablar un poco de esto que hoy es de interés nacional, ¿verdad? Lo que tienen que ver las próximas elecciones. Así mismo, Carlos. Mira, estoy leyendo acá, fundador y líder del movimiento Aptitud Colorada. Antes de empezar un poquito, y para toda la ciudadanía que quiera preguntar, porque te puede preguntar también, ¿verdad? Sí. A través de las redes sociales y a nosotros también, ¿verdad? Sobre el programa o sobre las propuestas de Carlos. ¿El movimiento es nuevo o tiene sus años? ¿Cómo eso es? Sí, el movimiento tiene 7 meses y medio de fundación. Nosotros representamos al grupo de personas, de ciudadanos colorados, porque es un movimiento independiente dentro del Partido Colorado, pero es un movimiento interno del Partido Colorado. Sí. Representamos al grupo de colorados que no venían activando en política partidaria,
somos de ese sector de la sociedad que en algún momento inclusive no estaba conforme con la realidad política del país y que decidimos entrar a la cancha. Decidimos entrar a la cancha porque creemos que el país hoy necesita de todos, que el país necesita la participación de todos. Y bueno, creamos nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque no nos sentíamos representados por aquellas personas que están llevando a cabo la política con ninguna de las líneas que estaban. Entonces dijimos nosotros vamos a presentarle a la gente. Es como una especie de lista abierta, que es lo que todos siempre pedimos, ¿verdad? Le presentamos a la sociedad un grupo de personas que tienen un liderazgo de vida dentro del grupo. Todos de alguna manera, la gran mayoría del equipo siempre tuvo algún liderazgo y podemos hablar después del liderazgo de cada uno y el mío individual. Bueno, decidimos entrar a la cancha a jugar el mismo partido que juegan todos, pero con jugadores totalmente diferentes. Esa es la realidad de nuestro movimiento, con gente que nunca hizo política partidaria, pero que en esta primera presentación, bueno, le ofrecemos a la gente quiénes somos, la hoja de vida de cada uno de los integrantes del movimiento. Y bueno, en estos 7 meses y medio tuvimos una recepción muy importante de la gente de Colorados que venían cansados del sistema de trabajo, de cómo se vienen haciendo. Y bueno, se presentó ya el movimiento y estamos ya a pocos días de nuestra primera presentación. Lo que queremos hacer con Aptitud Colorada es que muchas personas aptas se sumen al movimiento. Viene de ahí el nombre del movimiento de Aptitud Colorada. Hay muchas personas aptas en el país que no participan directamente, que por ahí se están quejando, ¿verdad? Inclusive tenemos el caso de personas de connacionales que son aptos y que tienen que salir a buscar nuevos horizontes afuera, ¿verdad? Y siempre tomamos el ejemplo de algunos médicos que por ahí se prepararon toda la vida, que tienen un apostolado y que quieren servir y que tuvieron que salir de acá porque muchas veces se les exigió repartir calcomanías y cosas así como para el cargo. Y no estaban conformes, entonces tuvieron que salir de acá, ¿verdad? Entonces lo que busca Aptitud Colorada es que más gente apta entre en los lugares donde se toman las decisiones del gobierno y que cambiemos un poco eso, con gente con valores, con gente que realmente represente a la ciudadanía y no precisamente que sean personas electas por un grupo de personas que son arreadas, porque esa es la realidad, lastimosamente. Es muy interesante, Carlos, lo que estás mencionando, porque muchas veces los ciudadanos no ven más allá de las quejas, de las redes sociales, y hay que entender que para cambiar la política, y si queremos cambiar la política, tenemos que participar. Entonces nosotros estamos tropezando muchas veces con eso. O sea, cuando empezamos esto vienen los palos, sobre todo porque nosotros pertenecemos a un partido que tiene sus luces y sus sombras. Sabemos eso, que el Partido Colorado tiene sus luces y sus sombras, pero sabemos también de que eso es una cuestión de hombres y no de colores. O sea, el Partido Colorado en su esencia, en su ideología, nosotros estamos conformes, respetamos lo que es eso y nos sentimos abanderados de esa ideología, pero sin embargo los hombres que vinieron después fueron los que de alguna manera deterioraron la imagen del Partido Colorado. Entonces nosotros cuando presentamos el movimiento recibimos palos de afuera porque somos colorados. Yo tuve una anécdota con un chico el otro día en una plaza, estábamos haciendo una caminata así y me acerco para hablarle así, tratando de explicar un poco, pues estamos haciendo una caminata, ¿verdad? Y me dice el chico, yo no te voy a pasar la mano, me dice. ¿Y por qué? Le digo, y porque sos colorado, me dice. Entonces, y explícame por qué. No, porque le aborrezco al Partido Colorado, me dice. O sea, esa es una realidad con la cual nosotros al entrar en esto estamos expuestos de alguna manera con personas que realmente, porque en el movimiento acá hay el 90% del movimiento, 95% somos personas que trabajamos toda la vida ayudando, gente de iglesia, cocina solidaria, hay mucha gente con vocación real en el movimiento, pero al entrar en la arena política lo primero que te hacen es decir, no, esto es más de lo mismo, esto vienen otra vez como para estafarnos, vienen otra vez como para jodernos, entonces cuesta, va a costar, esto es un camino largo, nosotros sabemos, estamos expuestos, pero también tenemos la valentía, por eso hoy nos presentamos. Mira, qué oportuno, Carlos y Rodrigo, porque un poquito lo que queremos hacer es trabajar, sabemos que es un trabajo de hormiga, desde nuestro punto de vista, sociedad civil es involucrar a la juventud en un tema político que muchas veces no es fácil, porque está desencantado, porque no es su día a día, porque dejó de ser importante, no sé si alguna vez fue importante para la juventud, pero la historia mostró que la juventud paraguaya hizo mucho
cuando le despertás a la juventud, puede hacer cualquier cosa. Ahora, los jóvenes están desencantados. Los jóvenes y sobre todo con los partidos tradicionales, el partido tanto Colorado como Liberal, los jóvenes están muy, reacios a la postura de estos partidos. ¿Por qué? Porque uno ve de afuera, ¿qué ve? Uno identifica el Partido Colorado muchas veces con las urras, con todo eso que no es lo que los jóvenes hoy en día quieren, ¿verdad? Y bueno, nosotros, como te estaba diciendo, recibimos palos de gente que está fuera del partido y recibimos palos también de otros que están en el partido que dicen de que nosotros no tenemos militancia y que estamos viniendo a ocupar un lugar que no nos corresponde, ¿verdad? Y nosotros somos tan colorados como aquellos que hace mucho tiempo están. Y mira, nosotros en estos 7 meses y medio de campaña nos sentimos orgullosos de lo que le dimos al partido, porque muchísimos jóvenes se afiliaron inclusive por ver el trabajo que estábamos haciendo a través de nuestras redes, a través de todo, porque nosotros desde que empezamos, ¿qué tratamos? De contagiemos lo bueno, dice nuestro eslogan. Desde que empezamos nosotros hicimos una campaña donde pedimos que se recuperen esos valores perdidos en la sociedad, lanzamos campañas positivas y los jóvenes vieron y se fueron acercando. Yo tengo el caso de una anécdota, un compañero de colegio al cual me acerqué, es líder, me acerqué para hablarle para que se suma al proyecto, y recuerdo que me dijo, él no era colorado, se afilió, le tembló la mano cuando iba a hacer eso, pero me dijo, confío tanto en el proyecto que tienen en Aptitud Colorada, confío tanto en tu liderazgo, que voy a cumplir con un pedido de mi papá de hace 20 años. Su papá hace 20 años le pedía que se afilie y él no comulgaba con lo que veía, y vio en Aptitud Colorada una bandera que sí le representa en el equipo que tenemos, y se afilió y hoy está trabajando con nosotros, ¿verdad? Nosotros, cuando empezó el movimiento, no nos fuimos directamente a la casa de votos como normalmente se hacen en campañas políticas. Uno empieza un movimiento para una campaña política y ¿qué hace? Lo primero que busca la gente es captar votos. Nosotros dijimos, Aptitud Colorada entra a la arena política como para quedarse, no entramos para participar solamente de unas elecciones. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos sobre la estructura de nuestro movimiento. Hay mucho trabajo en estos 7 meses. Acá no hay un trabajo solamente de recorridas captando votos, acá hay un trabajo de armar toda la estructura del movimiento. Hoy nosotros llegamos al punto donde cerramos toda esa estructura. Tenemos una dirección de proyectos, tenemos una dirección financiera, tenemos una dirección de acción social, tenemos una dirección de prensa, tenemos una dirección de marketing, hasta una dirección deportiva tenemos dentro del movimiento. Es decir, armamos toda la estructura del movimiento. Algunos nos dijeron, están perdiendo tiempo, los políticos más versados te dicen, estás perdiendo tiempo con lo que estás haciendo, porque mientras tanto los otros están captando ya los votos mientras ustedes hacen. Pero nosotros no entramos acá solamente para participar de estas elecciones. Nosotros tenemos un sueño mucho más grande que eso. Nosotros queremos despertarle a mucha gente que está afuera y que cree que la política es sucia. Sin embargo, a través de la política se decide el futuro de nuestro país, porque el Paraguay es nuestro también, no solamente unos pocos que participan. Entonces, nuestro sueño, nuestra visión y nuestra misión es mucho más grande que participar solo en esta elección. Entonces, eso que la gente dice, que estuvimos perdiendo tiempo, que los políticos versados nos dicen, estuvieron perdiendo tiempo, mientras otros ya tienen los caudillos y los otros líderes de otros lados, mientras ustedes estaban armando su estructura, nosotros estamos conformes y felices con todo lo que vinimos haciendo hasta ahora. De hecho, cuando empezó esto no nos fuimos a la búsqueda de esos mismos caudillos, porque nos fuimos a la búsqueda de gente y personas que piensan y sienten como nosotros y que tienen ese liderazgo que nosotros queremos para un movimiento. Bien, sin duda muy importante, y sin embargo, y vamos a ahondar mucho más en lo que es la propuesta que tiene Carlos Huespe con su movimiento. Pero mientras tanto vamos a ir a la música para despertar a todos esos jóvenes que están escuchando AM, que no creo que sean muchos, pero que esperemos que sean muchos de verdad. Bueno, estamos una vez más en un nuevo programa, nuevo segmento en A Quienes Elegimos. Seguimos con Carlos Huespe. Bueno, Carlos, queremos que nos hables un poco de tu trayectoria. Ya mencionamos la formación académica que tenés, pero... Sí, te voy a hablar un poquitito como para que la gente sepa, porque sí, justamente lo que busca el programa, entiendo bien, es que la gente conozca quiénes son las personas que van a elegir. Yo creo que es muy importante, inclusive nosotros somos los que estamos fomentando mucho. Estamos cansados de ver gente que elige y de una manera tan increíble a esta altura del campeonato, ¿verdad? A veces se ve que se le dan le dan papelitos a la gente y vos tenés que ir a votar por este número, ¿verdad? Nosotros queremos que la gente conozca a sus candidatos y que voten y que elijan realmente a los candidatos. Carlos Huespe fue alumno del Colegio San Andrés, del Colegio Dante Alighieri,
Y en secundaria estuve en el Colegio Nacional de la Capital. Recuerdo como ayer el primer día de estar en colegios privados. Mi sueño era entrar en el Colegio Nacional de la Capital en aquel entonces. Recuerdo el primer día porque el Colegio Nacional de la Capital en aquel momento, en el año en que yo entré, en el año 1987, no es el Colegio Nacional de la Capital que lastimosamente vemos hoy, ¿verdad? Es la primera escuela civil del patriotismo y alma mater de la cultura, decían. Recuerdo me dio pirí ese primer día porque del sexto grado mi sueño era entrar ahí porque veía una institución donde salían los más grandes hombres del país. Y recuerdo ese primer día cuando entro que me da pirí la piel por estar ahí en ese colegio. En ese momento era todo de varones. Era algo parecido a un liceo militar con una formación donde se trabajaba mucho sobre la educación, no solamente la enseñanza, porque una cosa es la enseñanza que te dan donde vos aprendes matemática, aprendes literatura y cosas así, pero otra es la formación que te dan. Y en esa época del colegio recuerdo había un director que se llama Rubén Benítez, que era un profesor con todas las letras, que siempre nos inculcaba muchas cosas en la formación, en el momento de la formación, a la hora de cantar el himno, mucho patriotismo, mucho hacernos hombres de bien realmente. Y bueno, yo tanto soñé con estar ahí y terminé el Colegio Nacional de la Capital en el año 1992 siendo presidente del Centro Estudiantes 23 de octubre del Colegio Nacional. Fui presidente en el año 1992, año en que yo era presidente del Centro 23 de octubre. Se creó el Consejo Nacional de la Juventud. Era un consejo de jóvenes que posteriormente hoy es lo que da el Viceministerio de la Juventud. En aquel momento fue la primera experiencia en 1992 de organizar un consejo de jóvenes. Y recuerdo que se había integrado por representantes de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional, de organismos no gubernamentales, del Ministerio, y había un lugar para un joven que era por los colegios secundarios. Yo fui electo presidente de todos los centros de estudiantes de la capital primero y posteriormente del Paraguay. En aquella época nosotros trabajábamos por una campaña que se llamaba PUAFE, Padres Unidos en el Amor y la Fe, que era una campaña contra la drogadicción con el señor Antonio Vitar, y teníamos un grupo de colegios que participaban con nosotros, presidentes del centro, con sus comisiones que venían para trabajar en ese grupo de jóvenes, y con el apoyo de todos ellos. Estamos hablando de Colegio Nacional de la Capital, trabajando con el Colegio La Providencia, con el Colegio Las Teresas, con el Colegio Inter. Era para nosotros como institución, como Colegio Nacional, para nosotros era un logro grande que todo ese grupo de estudiantes estén trabajando con nosotros y que nos den a nosotros el liderazgo. Y yo fui el presidente con 17 años, fui integrante de aquel movimiento, de aquel Consejo Nacional de la Juventud. Después termino el colegio, voy a la facultad de la Universidad Católica, entro en Derecho. Me gustaba mucho el deporte. Yo soy hijo de un exjugador de fútbol de la selección paraguaya, del Club Libertad también. Sí, mi papá es Carlos Huésped, del mismo nombre. Él jugaba en la selección y en mi familia se respira deporte. Yo jugué fútbol también. Llevé a la par de la facultad hasta que hubo un momento en que tuve que dejar. En aquel momento no había el dinero que hay hoy en día en el fútbol, entonces bueno, el trabajo y el estudio era lo más importante. Pero también hay un liderazgo ahí a través del deporte. Dejo el fútbol de campo por el tema de la universidad. Empiezo a jugar fútbol de salón, que era una manera de no soltar el vicio del deporte. En el año 1993, yo soy del barrio San Vicente. Recuerdo que en todas las iglesias de los alrededores había comité juvenil salesiano, y la iglesia San Vicente, que es la iglesia principal de ahí de nuestro barrio, no tenía. Creamos en el año 1993 el primer comité juvenil salesiano de la iglesia San Vicente. Yo fui el primer presidente de ese comité. O sea, hay un liderazgo a lo largo del tiempo de Carlos Huésped, pero nunca en política partidaria. Ahora se dio el caso. Como te dije, decidimos con un grupo de personas entrar a la cancha y jugar el partido diferente con jugadores totalmente diferentes.
con un movimiento nuestro, totalmente autónomo, no dependemos de ninguna de las líneas, estamos en el Partido Colorado, pero no tenemos ningún compromiso con ningún candidato, ni presidencial, senador, ni siquiera parlamentariano. Nosotros solamente nos presentamos como la lista 10, la lista autónoma e independiente dentro del Partido Colorado, y solamente pugnamos por el cargo de diputados por Capital en esta primera presentación del movimiento. Y te cuento por qué. Como les había dicho, queremos que Actitud Colorada sea un movimiento nacional dentro de poco y que aglutine a muchas personas aptas que están fuera, que no creen en la política, pero que tienen mucho para dar al país. Gracias a eso ya tuvimos pedidos. Acá en esta primera presentación que tenemos como movimiento, ya tuvimos pedidos de gente de Central, de Cordillera, de Itapúa, de Alto Paraná, que vieron nuestro movimiento y que quisieron hacer candidaturas, presentar candidaturas por nuestro movimiento. Lo evaluamos con el equipo estratégico y llegamos a la conclusión de que vamos a cuidar mucho quienes encabezan nuestras listas, porque a través de por ahí una persona puede venir, otra que no está dentro del rasgo que nosotros queremos para el movimiento, y siempre quien mucho abarca nada aprieta, y por ahí se puede perder la esencia del movimiento. Entonces, para cuidar mucho de eso, decidimos por esta primera presentación del movimiento que solamente en diputados Capital, es decir, la lista 10 nacionalmente solamente se presenta en diputados por Capital. Actitud Colorada solamente presenta candidaturas acá. Nuestra idea sí es, con tiempo, para las próximas elecciones, sí ir evaluando quiénes son aquellas personas que quieren ver la hoja de vida, hablar con ellos, ver cuáles son si tienen la misma visión y misión que nosotros, y tratar después de que el movimiento crezca, ¿verdad? Esa es la meta que tenemos, a eso estamos apuntando, y no solamente a estas elecciones que vienen ahora. Bien, Carlos, en vista de que el objetivo principal es fortalecerse como movimiento, sí, y fortalecerse dentro del Partido Colorado, y a través del tiempo, obviamente, aspirar a más poder para hacer las transformaciones en el país, transformaciones buenas, me imagino. Sí, tenemos eso en mente. ¿Qué pasa? Pasar las elecciones internas, quedás, entras como diputado. ¿Hay propuestas para Asunción? Sí, hay propuestas concretas, si me podés decir. Hay muchas propuestas dentro del movimiento. De hecho, como te dije, nosotros cuando empezamos lo del movimiento no nos fuimos directamente a la casa de voto, empezamos con el trabajo, porque eso es lo que sabemos hacer nosotros, ¿verdad? Sabemos liderar y trabajar. Somos gente de trabajo y de liderazgo, ¿verdad? Nosotros tenemos los pilares de nuestra campaña, ¿verdad? Hoy en día nosotros vemos de que en este gobierno actual, por ejemplo, hay luces y sombras. Uno ve muchas obras y uno aplaude esas obras, pero ¿cuál es la función primordial de un Estado? Velar por los intereses más importantes de tus ciudadanos, ¿verdad? Y en ese afán vemos que educación, salud y seguridad, que son los pilares fundamentales, que yo por lo menos creo y el movimiento cree que son los fundamentales, tenemos deficiencias en eso. Y yo te estaba hablando de cuando entré en el Colegio Nacional de la Capital y todo eso que yo sentía, y hoy vemos que hay una brecha muy grande en la educación, en lo que tiene que ver con la educación pública y la educación privada, ¿verdad? En la educación privada las instituciones siempre se tratan de modernizarse, siempre tratan de formar a sus docentes, y sin embargo los rubros no son los mismos, obviamente, en las instituciones públicas, y uno ve una diferencia muy grande, ¿verdad? Y para mí, yo creo que la educación es el pilar fundamental para que una sociedad crezca, ¿verdad? Para que un país crezca. A través de una buena educación vos podés tener inclusive mejoras en tu salud. ¿Por qué? Porque con una buena educación vos podés trabajar ya también en la medicina preventiva y no en la curativa. Nosotros gastamos millones y millones en la medicina curativa, y sin embargo se puede ahorrar mucho de eso ya haciendo una buena campaña de educación. La gente no sabe hasta que es importante lavarse las manos. O sea, lastimosamente esa es una realidad en nuestro país a la cual hay que trabajar mucho. Y en seguridad la misma cosa. Recuerdo cuando empezamos, uno de los temas de debate era el tema de tortoleros, por ejemplo. Anteriormente uno veía a los tortoleros, ¿quiénes eran? Eran gente que por ahí necesitaba demasiada la plata y que no tenía para comer, y se iban, rompían un vidrio y robaban algo como para... Hoy en día es totalmente otra cosa. Hoy se pasean en vehículos lujosos, rompen, o sea, dejaron de creer en las instituciones, dejaron de creer en la justicia. ¿Y qué pasa con eso? Esa falta de educación, esa falta de educación general hace que hoy estemos tropezando con eso, ¿verdad? Hoy uno tiene miedo para cruzar al vecino. O sea, es nuestra realidad realmente. Y no estamos hablando de lugares por ahí alejados, estamos hablando de Capital, de Asunción.
¿verdad? Nosotros muchas veces, y me pasa a mí, yo tengo la casa de mis padres enfrente a mi casa, y a veces nos llamamos y decimos, che, voy a cruzar ahora, tipo como para que alguien esté mirando ahí. Lastimosamente vivimos a esta altura del campeonato con esas sensaciones, ¿verdad? Y tuvimos el caso, yo tuve el caso, a mi hermana la asaltan justamente haciendo ese cruzar a la casa de mis padres, ¿verdad? Estaba cruzando con su cartera, vienen en moto, le aprietan con pistola y le roban, ¿verdad? O sea, es la realidad, uno cree, miren, la familia está enfrente, pero lastimosamente esa es la realidad. Entonces, pero yo creo que fundamentalmente todo pasa por la educación, y dentro de ese afán nosotros queremos que, a ver, en educación uno pelea siempre cuando se está haciendo el presupuesto nacional de gasto. Se está haciendo, y uno pelea para que crezca, pero eso por ley se tiene que establecer, porque ¿qué es lo más importante para que un país crezca? Tiene que haber educación definitivamente, por ahí pasa fundamentalmente todo. Para que tengamos igualdad de oportunidades es necesario que la educación pública pueda funcionar correctamente. ¿Cuántos chicos hay que no tienen la posibilidad de acceder a una educación de calidad, pero y se van como estancados? No, y dejan de estudiar. ¿Por qué? Justamente por necesidades económicas, ¿verdad? Entonces, cuando haya una ley que realmente exija al Estado un porcentaje directo que sea como para educación, obviamente ya no vamos a estar ahí dependiendo de qué se trata en el momento del presupuesto general de gasto, a ver si se le da más salud, se le da más inversiones, se le da más... No, la educación para nosotros es fundamental, la educación. Un país educado, vos tenés un país con salud, vos tenés un país con mayor seguridad, vos tenés una cadena de cosas, y a lo mejor si la gente que no entiende muy bien eso te va a decir, no, ¿qué educación? Hay cuántas carencias. No, por ahí pasa todo, por el momento nos estuviste mencionando, o sea, educación, también seguridad y salud, sobre todo en medicina preventiva. O sea, algo que también me quedo, porque no me cierra todo. O sea, quiero preguntarle, una propuesta sería entonces hacer blindar al presupuesto de la educación a través de una ley. Yo creo, ahí Carlos, nos respondes a la vuelta de la pausa. Vamos a ir ahora a un corte comercial. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos. Yo estaba pensando en otra actividad. Seguimos en la Radio Cáritas. Bueno, un poquito para reflexionar nomás acerca, Rodrigo, de la oferta electoral que tenemos los ciudadanos en estas internas, los que están registrados en los partidos políticos para elegir a sus representantes. Muchas veces decimos, no, siempre es igual, todo es igual, hay un desencanto, hay un hartazgo. Sin embargo, lo que estamos mostrando, queremos hacer es que la gente pueda saber de la oferta electoral que hoy en día están presentando. Es por eso que hoy nos acompaña Carlos, ¿verdad? Carlos Huésped, ¿verdad? Que es un protagonista que tiene una trayectoria, según cuenta, en la parte civil, social, y ahora se está metiendo a la arena política para poder esto transformar, ¿verdad? Claro, Fran, yo creo que hay un déficit en nuestra democracia en cuanto al filtro, un filtro que no pasa por control ciudadano, un control democrático, que es el gasto que se utiliza en las campañas electorales, donde los movimientos emergentes, los nuevos movimientos, las nuevas ofertas electorales no son capaces de visibilizarse y de llegar a una mayor difusión de su plataforma electoral. Nosotros tratamos en la medida de nuestras posibilidades de romper con ese monopolio y tratar de democratizar la información y de difundir la mayor cantidad de información y de la oferta electoral a los ciudadanos. Por eso, nuevamente, acá con Carlos, entonces... Hablábamos recién de educación. Así es. ¿Verdad? Y uno de los temas que también la gente se tiene que educar a la hora de elegir a sus autoridades, ¿verdad? Totalmente. Educación cívica. Exactamente. Falta una educación cívica para la gente. No solamente el día de la votación, Carlos. Así mismo, uno tiene... Y sobre todo también ver un poco la hoja de vida. A ver, nuestra presentación va para el Congreso, ¿verdad? Sí. Es para ser diputado. Sí. Uno tiene que ver un poco la hoja de vida también de aquellas personas. A ver, muy fácil es tener la información real de los candidatos, ¿verdad? O sea, uno puede hasta revisar el Inforcon si es que uno quiere y ve, ¿verdad? Y puede también ver sus antecedentes penales de personas que tienen demandas, que tienen... Y sin embargo, eso a la hora de elegir la gente no tiene en cuenta, lastimosamente.
¿verdad? Y sin embargo son las personas que van a regir los destinos de nuestro país después, ¿verdad? O sea, para mí es fundamental ver un poco la hoja de vida de ese candidato, no porque tenga un, entre comillas, liderazgo que probablemente se da a través del dinero, ¿verdad? Un liderazgo comprado, que esa persona llegue. ¿Por qué? Porque se entra en una lista sábana, por ahí puede tener una figura representativa como uno, y sin embargo en el lugar 2 entra esa persona que ni siquiera la gente se entera quién es esa persona, se entera después cuando ya salió y está electo y está asumiendo el cargo, ¿verdad? Lastimosamente, y ese es otro de los puntos a la hora de educación también, porque la gente no se interesa, ¿verdad? Y este es nuestro país, la gente debería interesarse mucho sobre eso, porque ahí vos le estás eligiendo a la persona que va a regir los destinos de tu país. Es que es necesario, yo creo que una reforma política bastante importante, y hay mucha gente que plantea reformas políticas, y justamente mencionaste algo, ¿verdad? Lo de la lista sábanas, y te quiero preguntar, ¿verdad? En caso de que ingreses a la Cámara de Diputados, ¿apoyarías el desbloqueo de lista sábanas? Sí, categórico. Nosotros con el movimiento Actitud Colorada, de hecho, estamos haciendo una práctica de lo que tiene que ver con el desbloqueo de listas, presentando una lista totalmente autónoma. Nos dicen a nosotros, ustedes no van a llegar nunca a ganar una elección porque no le pertenecen a la estructura. Acá los movimientos nacionales le van a comer vivo, nos dicen. ¿Por qué? Porque ellos manejan la estructura, van a tener toda esa estructura de gente que trabaja con gente que, se va a buscar votos, con gente que cuida de otra manera los votos. O sea, nos dicen, ustedes no van a llegar jamás con la estructura. Sin embargo, nosotros nos cerramos a la idea que tenemos, a la visión que tenemos como movimiento, y nos quedamos independientes, ¿verdad? Y obviamente, un desbloqueo de lista de alguna manera genera la posibilidad de que más personas así se puedan presentar, y no precisamente tener que ir a pelear lugares en esa estructura. Exactamente. Donde generalmente el que tiene más dinero es el que gana, el que se adelanta, ¿verdad? No el liderazgo, ¿verdad? Me dicen también, bueno, vos podés ganar la elección, no puedes salir segundo o tercero, pero te vas después a la lista 1 y vas a ser parte de una lista sábana otra vez por la lista 1. Pero nosotros de alguna manera estamos con la conciencia tranquila que nosotros llegamos con nuestra autonomía, es decir, la gente nos votó a nosotros, no es que le votó a un candidato presidencial y el famoso de punta a punta nos tocó a nosotros. O sea, a la lista 10 al que se va a votarle fue una persona que le eligió a esa lista. Es decir, nosotros vamos a entrar en esa lista 1 de ganar las próximas elecciones, claro, las internas, vamos a entrar, pero con nuestra autonomía. ¿Eso qué nos da a nosotros? En el momento que entremos al Congreso, nosotros vamos a tener la posibilidad de votar como nosotros vemos, por los valores que tenemos, por lo que nosotros creemos, y no por el famoso bloque. Porque hoy en día se habla mucho en bloque. Vos entraste por una lista, todo el bloque decidió esto, y vos tenés que levantar la mano porque el bloque ya decidió. Nosotros no, nosotros estamos independientes. El que nos votó a nosotros tenemos la autonomía y la autoridad suficiente como para decir, no, nosotros fuimos electos por el pueblo, nosotros fuimos electos por la gente, entonces a nosotros no nos van a marcar la hoja de ruta, así de sencillo. Y dijimos, como movimiento, vamos a hacer la piedra en el zapato de todos aquellos colorados que hacen mal las cosas. Para eso entramos, y están temblando en esa estructura con movimientos que entran así decididos a hacer algo diferente, ¿verdad? No entendí bien, o sea, ¿estás de acuerdo con el desbloqueo de listas, pero en internas y las generales? O sea, en ambas... Claro. En general en el desbloqueo de listas, ¿verdad? Y también hablamos fuera de micrófono del control del financiamiento político. Sí, toda la vida. Porque eso es muy importante también, saber de dónde viene el dinero para los candidatos, ¿verdad? Exacto. Y hablamos también de la hoja de vida de los candidatos. O sea, es importante también, honorable tiene que ser el Congreso, no... Totalmente. ¿Se entiende? Con respecto a siempre el tema de educación, que veo que hay mucho énfasis en ese punto. Sabes que en varias ocasiones los adolescentes y los secundarios pidieron el aumento hasta el 7% según la recomendación de la UNESCO. Y entre muchos políticos que ya entrevistamos nos dicen, mira, a muchos dicen que sí, porque obviamente políticamente es incorrecto decir que no. Pero otros nos dicen, no, mira, antes que aprobar hay que ver un mecanismo mejor de control, ¿verdad? Hablábamos de eso recién justamente, pero si eso ya está legislado, ¿cómo vas a hacer? Si ya está legislado, claro. ¿Entendés? Ya no hay ese tira y afloje a ver si sí o si no, y se negocia esto a cambio de esto.
es por ley, es establecido esto, va directamente, se ve el mecanismo. Obviamente hay que estudiar mucho más amplio el tema de dónde se saca, cómo, pero si por ley está establecido, pues ya cambia la cosa. Y yo les garantizo, con una buena educación nuestro país va a crecer muchísimo, va a crecer en todos los sentidos y vamos a mejorar en todo lo que tiene que ver, como dijimos, en los pilares fundamentales, ¿verdad? Plausible el tema de las obras. En el gobierno actual uno ve muchas obras. Importante aplaudir también el tema de la transparencia que hoy se ve en muchos aspectos. Transparencia en cuanto a salarios y otras cosas de funcionarios, pero sin embargo hay otras cosas que tienen su déficit, ¿verdad? Y con una buena educación, como te digo, nosotros de alguna manera vamos a estar ayudando a eso. Sin duda alguna. Otro punto que quiero tocar antes, después te doy la palabra, te prometo que te doy la palabra a Roy, es el tema de seguridad, hablaste. Sí. Con respecto a la FTC, Fuerza de Tareas Conjuntas. Como diputado alguna vez, si ingresaba a tener que levantar tu mano a votar, sí, en este aspecto te quiero preguntar. ¿Estás de acuerdo con el presupuesto que se le da ahora? ¿Aumentarías, disminuirías, desintegrarías? ¿Cuál es tu opinión con respecto a mantener o no y con los resultados que tienen, obviamente? Te estaba por decir justamente eso. Acá uno tiene que ver los resultados, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó desde el inicio de este operativo y a qué se llegó, ¿verdad? No podemos subir el presupuesto y vos no ves los resultados, ¿verdad? Es para estudiar muchísimo el tema, pero acá no pasa solamente por el tema, o sea, es cargarle todo a un organismo, sí, ¿verdad? Acá hay que ver mucho más allá de eso. Acá hay que ver mucho más allá de eso, hay que hacer una reforma total de lo que tiene que ver con el sistema jurídico nacional, la manera en cómo llegan los jueces, o sea, una estructura, cambiar totalmente la estructura y no solamente tirarle la responsabilidad a ese mecanismo del tema de la fuerza de tarea conjunta, ¿verdad? O sea, acá hay un trabajo mucho más grande que se tiene que hacer y por dónde pasa otra vez, y todo pasa otra vez por el momento en que vos elegís a tus autoridades. Yo creo que la gente tiene que dejar de elegir a aquellos, entre comillas, líderes que hace demasiado tiempo están y que los resultados, la gente no está conforme con la realidad social de nuestro país hoy, y sin embargo las mismas personas son las que se candidatan siempre y llamativamente son las mismas personas son las que después acceden al cargo. Entonces es de necio hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente, dicen, ¿verdad? ¿Verdad? Y la gente tiene que aprender. Alguna vez tenemos que elegir nosotros. No puede ser que solamente un grupo elija. En vez de estar quejándonos ese 17 de diciembre que viene, ahora viene una posibilidad importantísima. Este es el momento en que la gente tiene que elegir a sus autoridades. Y no hablo solamente de nosotros en la interna, ¿verdad? Hablo después en las generales también. Hoy en día uno ve muchos candidatos con muy buenos perfiles. Que la gente se interese un poco, y yo les aplaudo a ustedes por la campaña que están haciendo de presentar a los candidatos a la gente para que la gente conozca quiénes están, porque si no la gente por ahí por desconocimiento, ¿por qué? Porque no tenemos el mismo caudal económico de otro candidato y no tenemos las grandes pantallas, los grandes afiches, y por ahí parece como que no existimos al momento, y gracias a campañas como la de ustedes podemos llegar un poco a la gente, y esta oportunidad se da cada 5 años, es decir, si la gente ahora este 17 en las internas y después en las generales no se va a elegir sus autoridades, vamos a tener que sufrir 5 años otra vez después, vamos a estar quejándonos 5 años otra vez después. Por eso, mi Carlos, me parece que tocaste un tema que es crucial, que es el tema del control. Y fomentar la participación ciudadana en el control de nuestras autoridades es esencial para que funcionen las instituciones. Y creo que es uno de los déficits más importantes que tenemos como sociedad actualmente. Y con eso, con respecto a eso, creo que también tenés muchísima razón con los hitos que se lograron en esta administración. Se logró la ley de acceso a la información pública, que es vital, con sus defectos en la aplicación, hay que decirlo, pero está vigente y Yo te digo algo, la gente muchas veces por el fanatismo se ciega, ¿verdad? Hay algunos que están con este candidato y otros con este. Entonces el que está con, y te voy a dar nombre directo, el que está con Santi ve
todo lo bueno que hizo el gobierno, y el que está, estamos hablando de la interna, y el que está con Marito ve todos los defectos nomás de esto. Uno tiene que ser coherente, ¿verdad? Es nuestro país. Lo que está bien hay que aplaudir, y lo que está mal hay que trabajar sobre ello. En vez de estar criticando, nosotros en Actitud Colorada tenemos una campaña, no buscamos desacreditar a otras personas, tratamos de dar nosotros las propuestas, lo que vemos que falta, y justamente por eso hablábamos de las necesidades que hay en el país. ¿Cuáles son las necesidades? Justamente eso: educación, salud, seguridad. Carlos, ya no tenemos que ir. Quiero que me digas, por favor, en 30 segundos, ¿por qué un ciudadano asunceno tiene que votar por vos? Porque Carlos Huespe no compró un liderazgo. Carlos Huespe tiene un liderazgo natural, porque entró a la política para sumar, porque tiene una hoja de vida transparente, porque estoy preparado justamente para el cargo, porque estamos hablando de legislar. Yo soy abogado y estudié para eso. Uno ve hoy en día que gente que hace campaña parece como una concejalía, y en realidad nosotros entramos justamente al Congreso como para legislar. Tiene que ser una persona apta para eso, y creo de que yo tengo esa preparación. Y sobre todo, más allá de la preparación, son los valores. Uno tiene que ver la hoja de vida de esa persona, y a su formación los valores son mucho más importantes. Asimismo, Carlos, te agradecemos muchísimo por este tiempo que te tomaste de compartir con nosotros esta tarde. Recordamos nuevamente a todos los que nos escuchan: Carlos Huespe es precandidato a diputado por Capital por el movimiento Actitud Colorada. Bueno, Lista 10. Lista 10, por la lista importante. 10. Ahora todavía estamos, se puede todavía decir la propaganda, así que... Así, Sí. entonces, nos estamos despidiendo de un nuevo programa de Quienes Elegimos. Nos vemos el próximo lunes. Como saben, estos son los datos, ustedes deciden. Gracias y chau.